Me llamo Jorge Naranjo, soy un sacerdote de los misioneros combonianos. Nací aquí en Madrid el 19 de abril de 1974. Y bueno, aquí pasé los 6 primeros años de mi vida, luego ya mi familia se mudó a Majadahonda, que está aquí en la periferia de Madrid. Y allí descubrí mi vocación, me sentí llamado a ser misionero y bueno, mi primer destino fue Egipto. Antes de ir a Egipto, pues estuve en Inglaterra estudiando inglés, o sea que viajé desde Londres al Cairo. Y bueno, yo llegué al Cairo, era marzo del 2006. No me acuerdo del día, pero sí de la hora, porque en cuanto llegué desde el aeropuerto hasta la casa donde iba a residir, pues al poco tiempo oigo la llamada del muecín a la oración, ¿no? Estaba, claro, es un país de mayoría islámica y ese es el primer sonido que me queda grabado, ¿no? La llamada a la oración. Y bueno, allí estuve trabajando primero con refugiados sudaneses. Allí tenemos una parroquia para servir un poco a los sudaneses que durante los años de guerra, y han sido 41, enfrentaron al norte de Sudán con el sur. Estuve allí unos meses, 7 meses, y luego pasé a otra comunidad que tenemos en el Cairo, pero ya para estudiar la lengua árabe y la religión islámica, la cultura, la historia. A eso le dedicamos 2 años. ¿No? Es el recorrido que normalmente hacemos los misioneros combonianos antes de adentrarnos en cualquier país de mayoría islámica, ¿no? 2 años dedicados al estudio de la lengua, la cultura y la religión islámica. Con el árabe, después de 3 meses, no eres capaz de hacer casi nada. Y luego, por otro lado, la lengua que se estudia es la lengua escrita, que no es la que puedes hablar en la calle. Entonces, y bueno, eso por un lado. Luego, por otro, yo me acuerdo pasar horas y horas estudiando la lengua. Llegas a clase al día siguiente, te pregunta el profesor y parece que casi está jugando al fútbol toda la tarde, porque no sé, al principio no se queda nada, ¿no? Porque claro, son caracteres tan diferentes, las raíces no tienen nada que ver con raíces latinas o anglosajonas, entonces la memoria le cuesta retener algo tan nuevo, ¿no? Y esa es la primera un poco experiencia de aprendizaje de una lengua tan dura como el árabe, pues la experiencia de hacerse niño y la humildad de hacerse niño, ¿no? Porque claro, es como empezar, los sonidos también son muy diferentes, es como empezar otra vez a articular de una manera diferente y bueno, a mí en ese camino lo que me animaba era ver que otros compañeros misioneros combonianos habían pasado también por las mismas dificultades y habían sobrevivido. Si estas personas que conozco lo han hecho, pues yo con paciencia también lo haré, ¿no? Y también ellos me animaban, ¿no? En el sentido de decir, bueno, pues todos hemos pasado por esta etapa, ¿no? Y hasta el año no empezarás a más o menos leer con cierta fluidez, aunque no te enteres de lo que lees. Y bueno, así fue, un poco 2 años dedicados fundamentalmente al estudio y todavía seguía un poco haciendo servicio con los refugiados sudaneses. Pues estos refugiados de Sudán no vivían en campos, vivían en casas, porque el gobierno de Egipto no quería que hubiera campos de refugiados. Entonces esto era una dificultad también porque, claro, encontrar casa en una ciudad como el Cairo, donde viven, creo que son 24 millones de personas, pues no es nada fácil, ¿no? Por eso vivían muy hacinados, pues en un piso donde alguno era propietario, pues ahí se metían montones de sudaneses. Luego eran también muy despreciados, ¿no? Porque hay mucho racismo entre el árabe y el negro, ¿no? Y eso a mí me dolía mucho. Yo veía, a lo mejor, por ejemplo, cuando vas en el metro y una vez pues vi a un chico sudanés del sur y empiezan pues los típicos adolescentes egipcios que se llamarlo mono, a imitar al mono. Y bueno, eso un poco también nos da una idea de su lugar en esa sociedad, ¿no? Tampoco muchas veces les admitían las escuelas del gobierno egipcio y un poco por eso pues teníamos esas escuelas nosotros más específicamente para ellos. O sea, yo coordinaba, digamos, la administración de 4 escuelas y cada escuela tenía un administrador que era sudanés del sur. Y
y bueno, pues me juntaba con ellos para ver cómo iba la economía de cada sitio y me rendían cuentas y tal. Y entonces el tener una experiencia, esta experiencia con aspectos positivos y negativos y pero ver esta honradez que tenían, para mí fue enriquecedor, ¿no? También quizás a esto me preparó el periodo que yo estuve en Roma. Yo estudié la teología y en la casa éramos 35, de los cuales 19 eran africanos. Entonces ahí pues estaba 24 horas al día viviendo con africanos. Y bueno, eso fue para mí la mejor preparación para ir a África, ¿no? Convivir con ellos. Y bueno, pues allí estuve 2 años y medio en Egipto y luego me destinaron a Sudán. En aquel momento era un único país, ¿no? Hoy son dos, la República de Sudán en el norte y la República de Sudán del Sur en el sur. Y para mí como comboniano era un sueño hecho realidad, porque Comboni, nuestro fundador, fue el primer obispo de Jartum y toda la obra comboniana empezó precisamente en Sudán. Ir a trabajar justo allí, pues para mí era todo un honor. Y luego también el hecho de trabajar en un lugar de mayoría islámica era algo a lo que yo me sentía llamado, ¿no? Cuando yo descubrí mi vocación misionera, pues más adelante vi que Dios me llamaba a ser sacerdote y misionero, pero especialmente en lugares de mayoría islámica. En un lugar de mayoría islámica, teóricamente todo es más árido, no solo porque estamos en el desierto, sino porque eres minoría, no existe libertad como en otros países, ¿no? Pero yo me sentía que ese era mi ambiente, ¿no? Donde Dios me quería. Y eso que yo sentía antes de ir, y fue por lo que yo pedí, ¿no? Ir a esos países, pues nosotros antes de ser destinados nos piden la opinión. Si pides China, normalmente te mandan a China, o si pides países islámicos también, si ven que tienes un poco las condiciones. Pero si tú pides Ecuador, te pueden mandar a Mozambique, porque hay poca gente, ¿no?, que pide ir a China o países de mayoría islámica porque aparentemente todo parece más complejo. Y bueno, pues yo lo había pedido y me lo concedieron. Y luego cuando llegué me sentí que sí, efectivamente, ese era mi lugar. Luego también a Jartum, cuando llegué desde el Cairo, pues también llegué de madrugada y lo mismo, llego a casa, me echo en la cama y enseguida la llamada a la oración, ¿no? Otra vez. Y bueno, pues eso se repetía, claro, 5 veces al día, ¿no? Como los musulmanes pues rezan 5 veces al día de manera, digamos, institucional. Y bueno, pues para mí también era una llamada a la oración. Dice, bueno, ahora mis hermanos musulmanes están rezando, pues yo voy a acordarme también un poquito de Dios. Y bueno, pues allí en Sudán, allí estuve primero estudiando un poco el dialecto sudanés del árabe, porque claro, en el Cairo se estudia la lengua escrita, la lengua oficial, pero esa es la lengua con la que, pues, por ejemplo, Al Jazeera, las noticias las dan en esa lengua escrita, o la BBC, o los periódicos, pero nadie habla esa lengua en la calle, ¿no? En cada país se habla un dialecto. Y bueno, por suerte, el dialecto sudanés del árabe es muy semejante a la lengua escrita. Entonces, yo me acuerdo que tuve una clase donde un profesor me explicó cómo conjugar los verbos en el dialecto con las mismas raíces del árabe clásico, y el domingo siguiente ya estaba predicando en la misa, ¿no? Que para mí fue eso un tesoro, era una comunidad pequeña, yo qué sé, pues a lo mejor 200 personas, pero para mí fue muy bonito, ¿no? Después de tanta preparación, ¿no? Porque pues, yo estuve con 8 años de preparación antes de la ordenación sacerdotal, luego los 2 años en el Cairo, y finalmente llegaba a decir, bueno, ahora ya es el tiempo de trabajar, ¿no? No tanto de estudiar. Y bueno, también, pero cuando llego, dice, esta idea enseguida se quedó un poco condicionada porque mi superior provincial me pide todavía estudiar un poco más, pero allí en Jartum, estudiar en una universidad islámica con los musulmanes.
Es una universidad, era un centro islámico que se creó para islamizar África. Y luego se convirtió en una universidad con dinero de Gaddafi y de Arabia Saudí, sobre todo. Y bueno, pues allí había musulmanes de todo el mundo llenos de ardor para un poco islamizar, sobre todo África, pero bueno, el mundo entero. Y, y claro, yo, como siendo cristiano y sacerdote, pues el decano me dijo, bueno, ¿y tú por qué quieres estudiar aquí? Esa entrevista ya era en árabe, y además hablas árabe y tal. Y bueno, yo le comenté la verdad, ¿no? Y dice, bueno, pues yo voy a trabajar en Sudán, donde la mayoría de la población es de religión islámica y se habla el árabe. Y pienso que es mi deber, por respeto a la gente, ¿no? que aprenda muy bien la lengua, que estudie el Islam, pero como vosotros lo enseñáis, porque claro, en el Cairo era un instituto pontificio. Eso quiere decir que por ley pontificia los profesores de islamística son orientalistas pero cristianos, que saben mucho pero son cristianos. Y así se lo expliqué, ¿no? Yo quiero estudiar el Islam como vosotros lo enseñáis y lo aprendéis. Y luego también le comenté, allí en Sudán nosotros tenemos muchas escuelas, escuelas donde tenemos juntos estudiantes cristianos y musulmanes. Los profesores de nuestras escuelas son cristianos y musulmanes. Y pienso que es mi deber, por respeto a ellos, pues conocer bien vuestra religión. Ese era el propósito verdadero, y bueno, establecer también puentes con el Islam, ¿no? Y bueno, pues allí entré a estudiar. Yo era el más viejo porque, claro, estos son chicos que vienen de la secundaria con 18 años para afrontar estudios universitarios. Yo ya tenía pues 34, 35 años, entonces. 34. Y aparte de haber una diferencia grande de edad, era europeo y era cristiano, ¿no? Y al principio sí me encontraba como un perro verde, ¿no? Porque, claro, no era la misma una institución cristiana donde tú puedes estudiar árabe que estar en un contexto puramente islámico, ¿no? Y bueno, en mi clase había 35 y con ellos me llevé muy bien, ¿no? Solo había tres o cuatro salafistas. Los salafistas son una rama del Islam muy, muy fundamentalista, ¿no? O sea que ellos interpretan todo el Corán muy al pie de la letra, y estos al principio sí eran un poco agresivos verbalmente, ¿eh? Y empezaban así, tú, ¿por qué dices que Dios es uno y es tres? No, que Dios es tres cuando es uno. Tú, ¿por qué? Y un poco iban así, querían polemizar un poco, no tanto por ánimo de aprender algo o de querer comprenderme, ¿no? Sino de achacarme ciertas cosas que nosotros cristianos pensábamos. Y bueno, para mí fue una oportunidad también de decir, bueno, pues yo tengo que compartir lo que es mi fe, pero de una manera que sea comprensible para ellos, no con lo que yo he aprendido en Europa, en el catequismo o en la teología, ¿no? Y era un ejercicio para mí muy bonito, ¿no? Y bueno, con ellos hice camino de amistad y muy bien, incluso pues bueno, al final los invité a casa, llegó la hora de la oración y nada, como querían rezar, pues digo, pues allí en mi habitación les puse una alfombra y en mi cuarto, pues allí fueron rezando, hicieron las abluciones en la ducha de casa, y allí vamos, y seguimos conservando una buena relación. Y bueno, pues después de ese periodo todavía de estudio, luego estuve en Port Sudán, que es una ciudad que se encuentra a orillas del Mar Rojo, a 1200 kilómetros de Jartum, y allí hay una comunidad muy fuerte también de refugiados del sur. Allí hubo una guerra civil que empezó en 1955 hasta el 1972, y luego del 83 al 2005. Y durante esos 41 años, pues unos 2 millones de sureños se refugiaron en el norte del país. Y bueno, pues en Port Sudán estuve pues trabajando fundamentalmente con estos refugiados sureños. Luego estuve en Wau, que es una ciudad que está en el sur de Sudán. Y bueno, eso sí que es contexto ya originario de los sudaneses del sur, ¿no? Porque yo había trabajado fundamentalmente con ellos, tanto en el Cairo como en Port Sudán,
también en Jartún y en Durmán, pero también estaban fuera de lugar, ¿no? Porque era el norte, que es zona de desierto, de mayoría islámica. Wau era una zona donde la mayor parte de la población es negra, de diferentes tribus, es sabana. Entonces era la primera vez que estaba en el ambiente de ellos, ¿no? Y que los conocí como más originariamente son, ¿no? Y bueno, allí fue una gozada, no había que estudiar, era solo dedicarse al servicio de la gente. Y me gustaba mucho, por ejemplo, cuando había que ir, pues digamos, de safari o adentrarse en la sabana para celebrar la misa. Y bueno, recuerdo mucho la alegría de la gente cuando llegabas, ¿no? Que Wau, durante estos años de guerra, estaba en el frente. O sea, era una ciudad que la ciudad había estado en poder del gobierno del norte y todo alrededor en poder de los rebeldes del sur. O sea, había estado todo alrededor minada, era una zona de frente, de combate. Entonces ahí también había habido alrededor muchos campos de refugiados y campos propiamente como los que vemos en las escenas de televisión a veces. Y claro, gente dependiente del avión que llega echando los paquetes de ayuda humanitaria, ¿no? Y bueno, pues allí estuve en Wau unos meses trabajando y luego ya pasé a Omdurmán. Omdurmán es una ciudad que se encuentra donde se juntan el Nilo Blanco y el Nilo Azul, cerca de Jartum. 2,5 millones de habitantes es. Y bueno, esa ciudad es una ciudad típicamente islámica, fue la capital que fundó un revolucionario sudanés, Mohammed Ahmed al-Mahdi. Algunas películas hemos visto, a lo mejor Las Cuatro Plumas o Jartum, son un poco de la fundación de Omdurmán, se ve por ahí. Y bueno, pues allí tenemos una comunidad en el lugar donde estuvieron a finales del siglo XIX prisioneros los primeros misioneros, que cuando esta revolución estalló, pues obligaba a todo el mundo a convertirse al Islam y a los musulmanes que no eran como él a convertirse a su tipo de Islam, ¿no? Porque normalmente los fundamentalistas no son, digamos, agresivos contra los que son de otras religiones solamente, son agresivos contra los que no son como ellos. Y bueno, pues allí también había una comunidad muy grande de sureños, pero ahí ya tuve la oportunidad también de establecer más relaciones con árabes, tanto cristianos como musulmanes. Y bueno, establecer amistad con musulmanes árabes, que para mí ha sido un don muy precioso. Y bueno, tenemos algún proyecto también en común con ellos. Pero allí también empezó a manifestarse una tuberculosis que quizás había cogido en el sur o no sé de cuándo la arrastraba. Y nada, pues ahí las fuerzas iban debilitándose hasta que ya me la diagnosticaron, porque diagnosticar allí una tuberculosis, al principio me decían que era alergia al polen de mango. Y bueno, finalmente cuando me la diagnosticaron tuve que venir para acá. A mí el proceso de independencia me pilló en el norte. Lo que sí vi fue el éxodo de sureños que habían huido al norte y que cuando llegaba la posibilidad de votar para elegir si querían ser un país independiente, pues querían participar de ese proceso, ¿no? Y fue un periodo difícil para la gente y para nosotros, ¿no? Porque, por un lado, hay muchos de esos sureños que habían nacido ya en el norte, o sea, fueron sus padres los que emigraron. Pero por otro lado, los discursos un poco del gobierno sudanés del norte eran que si se independizaba el sur, pues el norte se convertiría en una república islámica, la única cultura sería la árabe, la religión la islámica, la fuente de legislación la ley islámica. Entonces eso creaba mucho miedo en la gente del sur, ¿no? Ellos tampoco iban a tener derecho de adquirir la ciudadanía. Entonces, incluso si habían nacido en el norte, ¿no? Si sus padres o abuelos eran de origen sureño, no tenían derecho a adquirir la ciudadanía. Y algunos tenían un trabajo, tenían los niños en el colegio y eran conscientes de que en el sur no había nada, porque durante los 41 años de guerra pues todo había quedado destruido. Imaginemos aquí 3 años de guerra civil en España, la destrucción que generaron. Pues 41 años de guerra
No hay todavía hoy ni una sola carretera de asfalto entre ciudades, no hay hospitales, atención, los colegios son mínimos, industria, pues ni pensar. Es decir, que a muchos les hubiera gustado quedarse en el norte. Había otros también que idealizaban el sur. No lo habían visto, pero claro, era la tierra de nuestros antepasados. Aquí somos como ciudadanos de segunda clase, pues volvamos. Y bueno, yo viví ese proceso de preparación del viaje, ¿no? Pues yo me acuerdo los de la tribu Nuer, esos se organizaron por sí mismos y los veías en los autobuses con todas sus pertenencias. Iba normalmente un autobús lleno de gente y el camión lleno de cosas. Iban para el sur. Los demás, en cambio, esperaron la ayuda que llegó de la Unión Europea y de otras organizaciones, pero esa ayuda, gran parte de ella, se desvió a los bolsillos de muchos gobernantes del sur. Y claro, la gente había sido llamada para partir, habían dejado sus casas, estaban concentrados en grandes explanadas, ahí a la intemperie, y pensando que eso era cuestión de horas o días, pero a veces fue hasta un año de espera, ahí a la intemperie. Y eso ahí en Jartum. Luego había que llegar hasta Kosti, que está a medio camino, allí en el puerto esperar un barco, y hacinados 14.000 personas, también meses y meses que pasan. O sea, yo sufría por ver la situación de la gente, ver cómo eran, por un lado, el gobierno del norte les ponía las condiciones muy inciertas sobre el futuro, pero luego también el gobierno del sur jugaba un poco con ellos, ¿no? Entonces eran así como cosas que se movían para un lado o para otro según intereses de gobierno, ¿no? Y bueno, yo viví eso con dolor, ¿no? Ver que la gente se movía mucho por el miedo, y ahí se perdía un poco a veces la capacidad de razonar y decir, bueno, pues si todavía no tenemos garantía de volver, sigamos aquí, que los niños sigan estudiando, que acaben el curso escolar. Eso un poco fue lo que pasó por allí. Una cosa que me parece que podríamos aprender aquí en España y en Europa en general de los africanos es la importancia del otro, la importancia de cada persona, la importancia de las relaciones, mucho más que de aquello que se produce, de aquello que se hace. Aquí pues muchas veces casi ni nos saludamos, ¿no? Pues sobre todo si uno el trabajo va enseguida a su oficina, y allí lo más importante es el saludo al principio, y te preguntan cómo estás con múltiples formas diferentes. Te van preguntando por cada hijo, en el caso que lo tengan, los animales de la granja. O sea, primero saber cómo estás, ¿no? Y bueno, eso es un signo del valor que tiene la persona para el otro, ¿no? Y para mí es algo que quizás deberíamos aprender aquí. Luego también el valor de la vida. O sea, la vida es el valor más importante en África. Y eso significa muchas cosas. Significa respeto por la naturaleza, porque la vida depende de cómo tratemos a la naturaleza. Significa respeto por la vida de los más débiles, y por ejemplo allí el aborto no es algo que entre en la cabeza, ¿no? Respeto por el dador de vida. Yo he conocido sudaneses musulmanes, sudaneses de la religión tradicional, sudaneses cristianos, pero ningún sudanés ateo, porque el valor de la vida es tan fuerte que hay esa conexión también tan estrecha con el dador de la vida. Luego también pues la importancia de los hijos, ¿no? Como un tesoro. Aquí calculamos mucho, ¿no? O sea, aquí una familia, pues bueno, normalmente hoy los estudios, la universidad en el mejor de los casos se acaba creo que con 23 años, pero luego hay que hacer los másters y se va casi a los 30, entre repeticiones y tal. Luego hasta que se consigue un trabajo más o menos estable se va hasta los 35. Y ya a partir de los 35 es cuando muchas veces empieza a pensar en tener, bueno, a ver cuántos hijos podemos tener, 1, 2, y bueno, pues allí como la vida es un valor tan importante, la vida pues son los hijos también. Y quizás es otro valor que aquí está más difuminado. Pues yo describiría África, palabras que me vienen a la mente cuando pienso en ella: vida, potencialidad,
porque me parece que África tiene tanta potencialidad que todavía está por explotar, creatividad, humanidad, verde, no sé, pienso, cuando viene África me viene el color verde, si bien donde yo he estado eran más tonos anaranjados, sobre todo en el desierto, y eso es un poco lo que me viene, sí. Un sonido, pues la llamada a la oración, es un sonido típico de los lugares donde yo he estado. Canto una, bueno, un poquito lo que me acuerdo, es en árabe y es una canción cristiana, ¿no? Uddika kul al-majdi wal-karamati arfa'u yadaya nahwaka wa usabbihu ismaka uddika kul al-majdi, bueno, y así va para adelante. Pues dice, a ti, Señor, te doy toda honor, toda gloria, tú que has creado todo. A ti elevo los brazos, y te alabo, más o menos así. Me acuerdo una vez que fui a celebrar la misa ahí en medio del desierto, a una comunidad de refugiados. Cuando volví ya de noche, pues pinché la rueda del coche. Y claro, son ruedas de estas, de un Toyota o un Mitsubishi de estos con ruedas muy gordas. Y claro, para levantar esas ruedas, pues solo es complicado. Y enseguida viene pues un árabe, sudanés, con su chilaba y tal, y se presta a ayudarme. Y bueno, pues ya empezamos a hablar mientras trabajamos juntos. Me pregunta quién. Al principio pensaba que era sirio, porque como hablaba así un árabe un poco parecido al clásico. Y ya dije, español, ¿no? Al-Ándalus, vale. Y bueno, cuando acabamos el trabajo, pues digo, y te invito a tomar ahí un refresco. Ya, lo siento, pero es la hora de la oración y tengo que volver, quiero ir a la mezquita a rezar. Si quieres que alguna vez nos encontramos, lo podemos hacer en tal lugar, ¿no? Y bueno, me llamó la atención, pues este hombre, eso, que me dio esa ayuda sin pedir nada a cambio, y que luego, pues como llegaba el momento de la oración, pues quería ir a la mezquita, ¿no? Entonces veía esa integración, ¿no?, entre servicio y oración. Pues esa es una anécdota que me interpeló. Hombre, si uno quiere hacer turismo en Sudán, pues un lugar imprescindible es Meroe. Allí hay unas pirámides preciosas, hay que decir que Sudán tiene más pirámides que Egipto. Y son los restos de la civilización meroítica. Y hay también iglesias de la Nubia, de los reinos nubios. Vamos, para el turista hay lugares preciosos, lo único que no hay prácticamente hoteles y ese es quizás un lugar bonito para ver. Una huella, quizás un taller de mujeres. Allí en Omdurmán pues había muchas mujeres que se dedicaban a la fabricación clandestina de alcohol, por lo que enseguida terminaban en la cárcel, porque en Omdurmán, bueno, en Sudán en general, el alcohol está prohibido. Pues se me ocurrió montar un proyecto para que hicieran los uniformes de los niños del colegio. Entonces, bueno, pues eso es algo que sigue adelante y bueno, pues les ha ayudado a tener una fuente de ingresos que les haga que no busquen los ingresos fabricando alcohol, ¿no? Quizás una huellecilla. Hay muchas cosas que no he podido conseguir porque un poco tuve que salir por el tema de la enfermedad y espero recuperarme para volver. Estaba trabajando en un libro con un musulmán sobre la historia de los reinos nubios de Sudán, que abarca desde el siglo VI hasta el XV. Era un trabajo que estábamos haciendo juntos y bueno, estamos esperando para publicarlo allí. También puede ser una manera de contribuir a la cultura del país, en el sentido de que es muy desconocido, ¿no?, ese periodo de la Edad Media en Sudán. Es algo que a ver si podemos continuar. Luego, pues yo acompañaba a muchos jóvenes que expresaban su deseo de ser sacerdotes, religiosas, y bueno, me hubiera gustado seguir acompañándolos. Y bueno, muchísimas cosas. Allí utilizan bastante el picante, que a mí el picante no me va mucho. Entonces, una comida que me gustaba y no tenía picante era la sida,
que era tipo la polenta, no sé, como una masa que se hacía con sorgo, se comía con las manos, allí siempre se come con las manos, y quizás es una comida que recuerdo, sí, y que aquí no la encuentro. Pues volver, a ver, lo que deseo es que la salud me permita volver lo antes posible. Eso para mí, si Dios lo quiere, si no querrá decir que me quiere por otro lado. Y bueno, para Sudán me gustaría ver un día una nación que es capaz de integrar la diversidad cultural, la diversidad de religiones, porque al final esa es la raíz de las guerras que todavía hoy están sucediendo en Sudán. Entonces no habrá paz mientras no haya esa integración de la diversidad y también un poco pues una democracia quizás donde cada sudanés pueda expresar su opinión libremente, libertad de religión, son un poco mis deseos.